Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3.000. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Mi Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, mientras que a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor.
como os he dicho, es el Domingo del Buen Pastor, es un día en el que meditamos sobre esta figura de Jesús, que es aquel que ha venido a dar la vida por las ovejas y a dar la vida a las ovejas. Primera lección del Evangelio de hoy. Dice Jesús: yo soy la puerta. Es decir, fiaros solo de aquellos que os hablen en nombre de Jesús y que digan lo que dijo Jesús. Sea quien sea, solo de aquellos que hablen en nombre de Jesús y que digan lo que dijo Jesús. ¿Por qué insiste el Señor e insisto yo ahora? Porque vivimos en una época desde hace ya muchos años en la cual se quiere separar al pueblo, a los católicos, del fundador de su religión, y se le quiere separar diciendo: ¿existió Jesucristo? ¿Lo que cuentan los evangelios es verdad o es un mito? Hay quizá un núcleo histórico, pero todo lo otro en su mayoría no es inventado. ¿Hizo los milagros que dicen los evangelios que hizo? ¿Enseñó lo que dicen que enseñó? ¿Jesucristo de verdad era Dios? ¿Nació de esa forma extraordinaria por la concepción inmaculada de su madre? ¿Murió de verdad allí? ¿Resucitó? Es decir, llevamos décadas sembrando en el pueblo, a veces por personas muy importantes, la duda con respecto al propio Cristo. Esta duda sembrada ha hecho que muchos se separen de Jesús, incluso que muchos se vayan a sectas, o que quedándose en la iglesia, en el fondo duden acerca de las enseñanzas de la iglesia. Si Jesucristo es verdadero Dios, sus enseñanzas no pueden ser discutidas, pero si no lo es, si es simplemente un profeta, un gran hombre, al fin son preceptos humanos que tienen que ser continuamente puestos al día, que tienen que ser revisados según va avanzando el tiempo y por lo tanto adaptados a la modernidad. Esta es la cuestión de fondo. Si nosotros partimos de un hecho que es esencial en nuestra fe: Cristo, verdadero hombre, es verdadero Dios, todo lo que viene en el Evangelio es intocable y nadie, repito, nadie, absolutamente nadie, por importante que sea, puede tocarlo. Nadie puede decir: Jesucristo enseñó esto, por ejemplo, en el tema del comportamiento en el matrimonio. Jesucristo enseñó que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es palabra explícita de Jesucristo. Jesucristo enseñó esto, pero estaba equivocado. Pobrecito tonto, que no sabía de qué hablaba en aquella época. Aparte de que en aquella época el divorcio estaba permitido también entre los judíos. Y él va contra su época. Pobrecito tonto, antiguo, machista. Nosotros ahora somos más modernos. Jesucristo, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Supermodernos. No. Y esto se hace en nombre de la misericordia. No. La misericordia la tuvo Jesucristo, que es el buen pastor. Y si Jesucristo enseña una cosa, nadie, repito, nadie, y creo que está bastante claro, nadie puede decir: Jesucristo estaba equivocado, o Jesucristo era un antiguo, o Jesucristo en el fondo no tenía misericordia ni compasión, porque prohibía, por ejemplo, comulgar en pecado mortal. Jesucristo era un bobo. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y nadie puede decir nunca: Jesucristo estaba equivocado y yo os voy a enseñar la verdad, porque Jesucristo no la tenía y no la sabía. Cristo es Dios y nadie más que Cristo es Dios. Es decir, ningún hombre, por importante que sea, puede atreverse a decir: Jesucristo estaba equivocado y yo voy a corregir a Jesucristo. Esto es fundamental recordarlo hoy debido a lo que está sucediendo. Dicho esto, hay que añadir otra cosa con respecto a la figura del buen pastor. Es una figura maravillosa que nos llena a todos nosotros de esperanza. Se habla con mucha frecuencia de los católicos hipócritas.
Yo no sé si los que hablan de los católicos hipócritas conocen a católicos hipócritas. Yo sinceramente no los conozco. Los católicos que yo conozco, por supuesto vosotros, somos, empezando por mí, católicos que nos reconocemos pecadores. El católico hipócrita es el que señala con el dedo al otro diciendo ese es un pecador, pero yo no lo soy. Yo no conozco a estos católicos. Y se habla continuamente de los católicos fariseos y de los católicos hipócritas. Yo no los conozco, no digo que no existan. No sé si habrá, pero yo no los conozco. La gente que yo conozco, empezando por mí mismo, nos sentimos pecadores. Y por lo tanto yo no me siento identificado con el hijo de la parábola del padre bueno, del hijo pródigo. No me siento identificado con el hijo que se queda en casa y que se molesta porque el padre haga una fiesta por el hermano que vuelve a casa. Yo no me he sentido nunca identificado con ese, porque yo no me siento bueno. Yo soy consciente de que necesito la misericordia divina, pero repito, no conozco católicos que piensen que ellos no lo necesitan. Nosotros empezamos siempre la Santa Misa diciendo, Señor, ten piedad. Y no decimos, Señor, ten piedad de ese, que es muy malo, muy malo, muy malo. Sino, Señor, ten piedad de mí. Empezamos diciendo, yo confieso. No decimos, este confiesa, sino, yo confieso. Creo que esto es común. Y repito, yo no me he encontrado nunca con un católico que diga, ese es muy malo y yo soy muy bueno. Ese necesita que Dios le perdone y yo no lo necesito. Todos nosotros decimos, yo soy un pecador. Y todos nosotros nos alegramos enormemente de que Dios sea misericordioso y nos alegramos por propio interés. Yo necesito la misericordia de Dios. Yo soy la oveja perdida. Yo no me siento como la oveja que se ha quedado en el redil y el buen pastor se va por ahí a buscar a la perdida y la oveja del redil dice, a mí no me hace caso nadie. El buen pastor se va por ahí a buscar a la oveja perdida, que ya son 99 y ya solamente se ha quedado una, se la trae en hombros, la hace un cariñín y yo estoy aquí, y a mí no me hace caso nadie. Yo no me siento identificado con esa oveja en caso de que exista, porque, repito, considero que yo soy la oveja perdida y no conozco ningún católico que piense que él no necesita la misericordia del buen pastor. Qué alegría, de verdad, por contemplar a Cristo como el buen pastor, por contemplar a Cristo como la divina e infinita misericordia. Qué alegría. Pero dicho esto, y creo que hay que decirlo para no confundirnos, para que no se piense que nosotros que estamos muy disgustados por la idea de que Cristo es el buen pastor, sino que al contrario, nos sentimos muy afortunados de que sea el buen pastor, porque así nos cuida a nosotros que somos la oveja perdida. Dicho esto, hay que decir también otras cosas. Creo que se está dando una inflación del concepto de misericordia. Es decir, cuando la oveja se va por esos mundos de Dios, y no sé si es oveja u otra cosa, cuando la oveja se va, el buen pastor se va a buscarla, maravilloso buen pastor. Pero eso corre un riesgo, y es de que la oveja diga, me puedo ir todos los días, aquí no pasa nada. Más aún, yo me marcho y el buen pastor va a buscarme. O sea, Dios me perdona siempre. Sí, Dios te perdona siempre. Sí, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Dios te perdona siempre, pero si tú te comportas como una oveja que está todo el día fuera del redil, no solamente le estás dando trabajo al buen pastor que está todos los días detrás de ti, sino que te estás haciendo daño a ti mismo. ¿No te das cuenta de que fuera del redil, entre las zarzas, estás mal y tienes la amenaza de los lobos? ¿No te das cuenta de que no solamente hace sufrir al buen pastor que está todos los días buscándote, sino que tú te estás haciendo daño a ti mismo y tú estás haciendo daño a otros? ¿De qué estamos hablando, queridos amigos? ¿De qué estamos hablando? ¿De no ir a misa el domingo? Efectivamente es un pecado. Pero estamos hablando
de la droga, del adulterio, de la corrupción, de la violencia doméstica. Es decir, estamos hablando de los pecados de la vida. Por tanto, nosotros tenemos que decir, existe el Dios de la misericordia. Es un elemento fundamental de nuestra fe, pero a la vez tenemos que añadir, no podemos abusar de la misericordia de Dios. Porque si la fe en el Dios de la misericordia se transforma en una percepción generalizada como la que existe, de que se puede abusar de la misericordia del Dios de la misericordia, al final, quien paga las consecuencias es, primero, efectivamente, el Dios de la misericordia, porque la misericordia de ese Dios se vuelve contra él y se convierte en motivo de abuso, y en segundo lugar, la propia oveja, es decir, nosotros mismos. ¿A dónde estamos llegando con una teología y una espiritualidad que insiste tanto en la misericordia y que no insiste nada en la justicia? ¿A dónde estamos llegando? O dicho de otra forma, ¿a dónde llega una educación con los hijos que es permisiva y que no les enseña a cumplir deberes y obligaciones? ¿A dónde llega un tipo de sociedad en la cual solo se habla de derechos y nadie habla de deberes? Si no se tiene equilibrio en todo, en lo que tú comes, en lo que tú descansas, en lo que tú trabajas, si no se tiene equilibrio, al final, hasta lo bueno puede ser malo. Si nosotros no equilibramos la predicación maravillosa, esperanzadora, de que Dios es infinita misericordia, con la predicación que es también necesario decir de que Dios es justo, al final estamos animando a la oveja a que se vaya por ahí todos los días, como si fuera a irse de excursión, que no es irse de excursión, que estar fuera de la casa del Padre no solamente hace daño al Padre, que ya sería bastante motivo para tenerlo en cuenta, sino que hace daño a la propia oveja, y además esa propia oveja no solo se hace daño, sino que hace daño a otros. Repito, Dios es misericordia, eres un pecador, oiga, yo, todos, para empezar, eres un pecador, Dios te ama, sí, estupendo, pero mientras tanto, ¿qué consecuencias te ha dejado en ti el estar lejos de Dios? ¿Qué consecuencias ha dejado en tu familia? ¿Qué consecuencias ha dejado en tu cuerpo? ¿Qué consecuencias ha dejado en tu trabajo? Porque esto no se dice, no, Dios es misericordia, Dios te va a buscar siempre, Dios te perdona siempre. Bendito sea Dios que esto es así, qué maravilla. Pero ¿no sería mejor que tú fueras santo? ¿No sería mejor que no te fueras tanto de la casa del Padre? Es decir, hoy hay que decir, lo digo con el corazón en la mano, hoy hay que decir que hay que tener misericordia del Dios de la misericordia. Porque a mí lo que me parece es que hoy se abusa enormemente de la misericordia del Dios de la misericordia. Me alegro infinito de que Dios sea misericordioso y me alegro por mí mismo. Me alegro infinito, es un mensaje esperanzador que me parece extraordinario. Pero también quisiera que alguien tuviera misericordia del Dios de la misericordia. Es decir, ¿por qué no respetamos los derechos de Dios? ¿Por qué no nos decimos a nosotros mismos y a los demás: deja de marcharte de la casa del Padre tanto, hijo, que haces daño a Cristo, que te haces daño a ti y haces daño a los demás, porque marcharse de la casa del Padre es pecar, es decir, es ofender a Dios y ofender al prójimo. Esto hay que decirlo, repito, si no predicamos esto, no predicamos el mensaje completo y estamos dando una imagen falsa, por ser media verdad, del mensaje de Jesucristo. El buen pastor que da la vida por sus ovejas es también, aunque no nos guste, hay que decirlo, es también el juez, es también el que dijo: vendrá el Hijo del Hombre y separará, son palabras de Cristo, a las ovejas de las cabras, y pondrá a unos a su izquierda y a otros a su derecha, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y dirá a los de su izquierda: id malditos de mi Padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Es decir, si olvidamos el mensaje íntegro del Evangelio y nos fijamos solo en una parte, esto puede ser tremendamente dañino. Hoy
día del buen pastor, démosle gracias a Dios porque es el buen pastor. Démosle gracias porque es la divina misericordia. Pero también digamos, no podemos seguir abusando de la divina misericordia. Tengamos misericordia con el Dios de la misericordia. Es decir, démosle a Dios nuestro amor. Y no digamos, como Dios es tan bueno, puedo hacer lo que me dé la gana porque no pasa nada. A estas alturas de la vida, creo que muchos de nosotros hemos aprendido que eso de que no pasa nada no es verdad. Siempre pasa algo. No pasa nada hasta que no pasa. Y cuando pasa, pasa. No podemos decir, como Dios es bueno, puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Dios es bueno. Sí. Y te perdona siempre. Sí. Pero también es juez. Dios es bueno y te ama infinitamente, pero también ama a tu hermano al cual con tu pecado le estás haciendo daño. Y también por amor a tu hermano tiene que decirte, hasta aquí hemos llegado y no puedo seguir consintiéndote que hagas todo el daño que estás haciendo. Dios es el buen pastor. Él, dice, Él es la puerta. Todo aquel que no enseña lo que Él enseña, no es el buen pastor. Él es la divina misericordia. Démosle gracias por eso e intentemos no abusar de esa divina misericordia. Que así sea.